Ahí tenemos otro. ¿Quién es este? Paulucci. Paulucci. Ahí viene otro. Ahí viene otro. No, la papi. No, un montón, Estamos bárbaros, ¿eh? ¿Quién es este? Ugarte Ugarte, ¿sí? Este es. ¿Listo? ¿Largo? Bueno, como verán, esta clase es técnica, táctica y estrategia. Ese es mi nombre. Pongo técnica primero porque creo que es lo más importante. Y lo más importante para mí es tratar de pasarles a ustedes en estas pocas clases todo lo que puedo haber vivido desde profesional en fútbol desde el año 61. Después fui jugador, además entrenador, estudiante y comencé a estudiar ya desde el tiempo que jugaba, pero nunca hice divisiones inferiores. Directamente empecé con la tercera de estudiantes cuando estudiaba en la Universidad de La Plata. Y ya de ahí pasé a Racing y ya directamente, prácticamente ya fui profesional. Después jugué un par de años también en Lanús, 4 en Racing, 3 en Lanús, no, 2 en Lanús. Después jugué en Perú, en Chile, en Brasil, San Martín de Mendoza, en varios lugares, antes de irme a trabajar en Europa y a estudiar en Europa. Acá estudiaba también, pero se imaginan que tan entretenido que yo. ¿Ya están? ¿Terminaron? Imaginan que en mi tiempo el andar diciendo que uno iba a la universidad era medio extraño. Ya tuve compañeros que no habían ido ni al colegio primario, algunos que no sabían ni leer ni escribir. Pero bueno, esa época cambió después, ya empezaron algunos a estudiar, como Bilardo, Madero, hubo muchos que empezaron a estudiar. Pero hasta ahí yo empecé más chico que todos estos mayores. Realmente lo bueno era salir hasta el miércoles a los cabarets y después tratar de ver si los contrarios corrían menos que uno o más que uno. La anterior debe haber sido peor, porque lo de la máquina de River me contaba que ellos iban a los cabarets hasta el miércoles o jueves. Pero lo que pasa es que los contrarios trabajaban acamarando bolsas en el puerto toda la semana y los domingos se comían un par de platos de ravioles. Pero lo nuestro fue más o menos así hasta mediados de los 60, que empezó aquel Racing de Pizzuti a entrenar como para poder jugar contra los europeos corriendo igual que ellos. Y ya después nos encontramos en el año 74 que Argentina tenía muy buen plantel en ese mundial, pero resulta de que la organización era muy mala y apareció en la Holanda que decían del fútbol total. Que era el fútbol total, que ninguno tenía la obligación de jugar en su campito como nosotros. Siendo menor que yo, empezó Perfumo a jugar conmigo en Racing. Él jugaba de 6, yo jugaba de 2. Cuando yo fui a la Lanús, él empezó a jugar de 2. Pero eso ya fue en el 75. En el 62, 63 empezó a jugar él, Basile, Ceja, Cárdenas, varios que eran menores que yo, empezaron a jugar en la reserva conmigo. Y ahí, si había un córner a favor de Racing, con los marcadores centrales en la mitad de la cancha.
no teníamos que ir a cabecear. Y no le pedías a los delanteros que marquen. Cada cual teníamos nuestro campito y ahí la rebuscábamos fenómeno. Uno de los alumnos el año pasado tuvo una entrevista a Menotti que llegó a jugar conmigo en Racing. Y le decía que Menotti le dijo que la preparación física en aquellos años era mejor que la de ahora. Entonces le dije, bueno, la próxima vez que vayas a preguntarle algo, preguntarle por qué los jugadores de antes corrían 5.000 metros y los de ahora corren 10.000 metros. Si la preparación física era mejor antes. Ustedes veían que decían que el fútbol total de Holanda en el 74, porque por ahí Cruyff estaba atacando y por ahí estaba defendiendo y tirando la pelota afuera. El líbero estaba jugando de defensor y al otro minuto estaba ya atacando como centro delantero, pero los demás iban cubriendo las posiciones de la gente que dejaba sus posiciones y decían, este es el fútbol total. El fútbol total, para mí entender, es el fútbol que se juega ahora, porque la preparación física nos lleva a tener la obligación de utilizar la técnica en velocidad. En aquel momento era la técnica lenteja. Ahora, el que no tiene técnica en velocidad no puede jugar en el fútbol moderno. No es necesario tener una gran técnica. Ustedes vieron que en este fútbol moderno que tanto Zanetti como Simeone, Sensini, Batistuta no eran grandes habilidosos. No son tipos que te pueden tirar un caño, que te pueden gambetear 3 tipos, pero su técnica la utilizaron con una gran preparación física y un gran conocimiento de la táctica. ¿Dónde debo estar de acuerdo a dónde está la pelota, dónde está lo contrario, dónde están mis compañeros, dónde yo debo estar? Ese es el conocimiento de la táctica, es estar siempre en el lugar justo, de acuerdo a qué es lo que está pasando en el juego en ese momento. Eso requiere, indudablemente, tener una gran preparación física, porque a veces tengo que estar atacando, a veces tengo que estar defendiendo, a veces tengo que estar cubriendo, a veces tengo que estar haciendo distintas acciones y gestos técnicos que requieren tener una gran condición física para cubrir todo ese terreno de juego. A mí me parece que el fútbol de antes era muy divertido técnicamente, pero también tenía unos patrones que eran bastante estrictos. Si uno le pasaba la pelota al arquero, te silbaban hasta los hinchas de tu equipo. Si como venía la pelota la tirabas afuera a la tribuna, te silbaba toda la cancha. Entonces, todo ese tipo de cosas fue cambiando cuando la necesidad de ganar y la plata de por medio cambió totalmente. Entonces nos encontramos con que ahora lo importante de todo es ganar. Y lo importante no es el lucimiento personal, sino que lo importante es la función colectiva del equipo. Para eso, indudablemente, se requiere la mentalidad del jugador para el juego colectivo y se requiere una gran preparación física, una gran fuerza psicológica, y digo fuerza psicológica porque indudablemente estamos hablando de gente de una edad en la cual hay muchas tentaciones, de salidas, de diversiones, de plata en el bolsillo, de fama. Todo eso requiere tener una gran capacidad mental como para no caer en las tentaciones de aquel que lo tiene todo y no tiene la experiencia para saber cómo utilizarlo. Todo esto me llevó a irme para Europa porque un entrenador que tuve en el 62 en Racing venía de jugar y de dirigir en Europa y me dijo, cuando termines de jugar conviene que vayas a estudiar a Europa porque allá la organización, la preparación física, el conocimiento de la táctica es lo que debemos mejorar en Argentina porque ellos están mejorando la técnica y nos van a pasar por arriba siempre.
Y así fue. Cuando fui a Europa me encontré con un montón de jugadores que ya te metían los 2 o 3 caños seguidos, que ya indudablemente eran imitados por muchos chiquitos que recién empezaban. Veo que me encuentro en esos cursos estudiando y había gente que eran profesores míos o fueron compañeros que ya empezaban a tener influencia en los equipos. Entonces empezaron a abrir las puertas para extranjeros, que estaban cerradas desde el 58. 57 Argentina fue un sudamericano, fue a un sudamericano de Lima que los barrió a todos con un gran equipo, pero después se tuvo que encontrar en el 58 con los checoslovacos y eso que físicamente nos mataron. Pero los europeos se llevaron a casi todos los argentinos, especialmente los italianos. Hubo uno que no se llevaron, que fue compañero mío en Racing, y para mí era el mejor, que esa delantera se llamaba Corbata, pero no había ido ni al colegio primario. Y así fue que su vida futbolística terminó a los 27 años en Colombia y murió a los 42 años porque estaba mal comido y mal predispuesto en la vida. Cortamos todos los celulares, por favor. Pues yo lo puse ahí después que lo corté. Y entonces me encuentro en Europa, me mandan desde Rusia hasta la Argentina a ver jugadores. Y así fue que abrí el mercado español con toda esa gente, desde Cabrero, que había jugado conmigo en Lanús, hasta Escota, Brindisi, Wolf, toda esa gente que pude llevar a Europa, no queriendo llevar a gente que nos crearan problemas en el mercado. Por eso le dije siempre que no a Menotti sobre Oxman, porque yo sabía que no iba a poder representarnos bien y quería abrir mercados. Y todos estos muchachos abrieron mercado. Wolf, Brindisi, Escota, Cabrero, todos se manejaron bien. Y, por supuesto, yo lo hice trabajando para los equipos como reclutador. Yo no le cobré ni a Wolf, ni a Brindisi, ni a Escota, ni a River. También me pagaba el club de allá por cuál era el mejor jugador que les convenía para un puesto que precisaban. Lo que pasa es que ya empezaban a aparecer los empresarios. Entonces en el 76 vi a Maradona jugar acá el primer partido que jugaba con la Talleres de Córdoba. Talleres dirigía aquel entrenador que les digo yo en el 62, yo lo tuve en Racing. Y ese día fuimos con Pastoriza a ver el partido. Y lo veo a Maradona y entré a recomendarlo en España. Y había 2 problemas. Uno que decía, no, es un chaval, porque estaba acostumbrado que en España debutaban a los 22, 23 años. Y la otra de que un empresario decía que era drogadicto, el otro que le pegaba a la madre, pues cada uno quería meter a su jugador. Entonces me di cuenta que todo era la comisión y te ofrecían comisiones para que vos recomendaras a jugadores y se ponían en combinación con los dirigentes y llevaban jugadores que no eran los que uno recomendaba. Entonces dije, esto no es para mí. Y me fui a Estados Unidos y ahí me mandaban a universidades a ver jugadores. Porque en ese tiempo que estaba Pelé, Beckenbauer, gente ahí jugando, eran 9 extranjeros por equipo en la cancha y 2 tenían que ser americanos. Entonces yo me iba a las universidades y veía, como no había divisiones inferiores, un arquero y un marcador de punta para los equipos de ese tiempo. Y así vivía tranquilo, pero me ofrecieron una beca para estudiar en Canadá. Fui a esa universidad y me quedé más enseñando en las universidades como profesor todo este tipo de cosas. Lo mío es teoría del deporte y la apliqué al fútbol, y en lugares de Canadá y de Estados Unidos que había muy poco conocimiento del fútbol,
con la posibilidad que después del Mundial 94 volvió de nuevo el fútbol a Estados Unidos. Y ahí empezaron a llamarme de distintos lugares para formar nuevos clubes. Allá se compra una franquicia como comprar una franquicia de McDonald's. Y compran la franquicia, la ponen en un lugar, y aquí un tipo como yo a decir, esta es la gente de la oficina, después esta es la gente del cuerpo técnico, después esto es el plantel de jugadores, y al otro año irme a otro lado. Y así fue que al final terminé en el 97 en Miami Beach, y ahí me pidieron que hiciera un trabajo de cómo se hacen las divisiones inferiores en la Argentina. Pues ahí lo llevamos a Bielsa en el 98 para que dijera a todos los periodistas y a todos los dirigentes cómo hizo en News All Boys su trabajo. Y ahí yo tuve en Miami Beach de 10 a 18 años, todos equipos de chicos de acuerdo a las edades, y el de 17 a 18 años era último año del secundario. Casi todos latinos, y aquel que tenía buenas notas en el secundario, venían los entrenadores de universidades para ofrecerles becas de poder jugar de sus equipos, y los que no tenían buenas notas se iban a probar a los equipos profesionales. Y así, varios chicos tuvieron becas en Harvard, y el hijo de Batata Cler era el arquero de mi equipo. Estaba viviendo Batata allá, y él había hecho la escolita en River con Costanzo, el tiempo de Costanzo. Y bueno, jugando ahí, tuve una beca en la Universidad de Nueva York, y allá se fue a estudiar. Pero apareció un equipo en Miami, me pidieron ahí que asesorara, y era el cuerpo técnico argentino, y ahí tuvimos a Valderrama, a Popeye Herrera, a los jugadores conocidos, pero como siempre empezó la cosa de los empresarios y que tenías que llevar los jugadores que ellos querían y si no te bombardeaban, entonces ya me fastidió todo y me vine para acá como siempre de contramano, exactamente en un buen año como el 2001. Y aquí estoy desde el 2001. Pero por lo menos me jubilé en Estados Unidos y en Canadá. En Canadá tuve 15 años. Ya no me daban más visa de trabajo. Tuve que hacerme ciudadano porque si no me echaban del país. Pero bueno, por lo menos después me puedo jubilar y ir a buscarme la. Y acá estoy desde hace 12 años. Hice 3 o 4 años de profesor en la escuela de entrenadores, pero como esas escuelas son de noche, los viejitos de más de 70 no salimos de noche. Salimos bastante durante nuestra vida, entonces ahora hay que cuidarse a la noche, si no. Vengo de ver un par de partidos. Mis rodillas están muy mal. Vengo de ver Estados Unidos, Panamá, final de la Copa de Oro, en estas vacaciones. Anteayer vi América y el campeón de Panamá en Panamá. Y ayer estuve volando todo el día, así que hoy estoy con mi rodilla bastante mal. Me voy a parar poco. Entonces, este tipo de cosas que vamos a hacer, tenemos bastante tiempo. Yo les preparé más o menos unas copias. Voy a pasar algunas. Estas copias, pasen un par para ver. Yo dejé una copia también en el kiosco al lado. Pueden hacérsela hacer ahí. Y no la pude dejar todavía en la biblioteca arriba porque parece que la biblioteca ahora está cerrada hasta las 4 de la tarde. Una nueva situación acá.
Esto se lo voy a ir detallando más o menos qué es lo que significa. De un lado, van a encontrarse con el programa. El programa en la unidad 1 habla de confección del diccionario. ¿Qué pasa? ¿Algo que no entienden? No, no puedes llegar a leer. Está en español, ¿no? Creo que sí, pero vean. ¿Cuál? ¿Eh? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Si no llega a leer él, no. Estamos leyendo. No, sí, está leyendo al revés. Le doy los anteojos. El problema es que empieza después de los 40. Ah, bueno. Lo que pasa es que me pasé un cuarto. Me pasé un cuarto de mi vida en los aviones. Y la luz de los aviones te revienta la visión. Así que a partir de los 40, para esto tengo que leer con anteojos. Para manejar el auto puedo ver a 100 metros, pero acá esto... Bueno, sigo. El programa está compuesto de 12 unidades que yo traté en estas, que serán 12 clases, de poder compendiar todo lo que les conté recién en versión de lo que me interesa es que vean el fútbol de manera que un periodista pueda educar al hincha de fútbol. ¿Por qué? Porque vamos a poner que tal jugador hizo mal las cosas, hizo bien las cosas de acuerdo a factores que yo les pueda ir pasando para que ustedes vean cosas distintas de lo que ve el hincha de fútbol. Eso no es fácil y a veces me han preguntado ¿y cómo sabe usted que va a ser un buen jugador tal? Y bueno, pero eso es como la experiencia. La experiencia no viene, no te la metes así como una jeringa. Es años y años donde uno ve montones de jugadores en los potreros y después te das cuenta de que te equivocaste con relación al futuro que podía tener, pero por eso lo más importante es la cabeza. De darse cuenta si esa gran técnica que tiene ese pibe en el potrero va a poder adecuarse a las exigencias del profesionalismo con respecto a preparación física, a sacrificios, a conocimiento de la táctica, a mentalidad ganadora, un montón de cosas que hay gente que está predispuesta para eso y hay gente que no está predispuesta para eso. Y ya le digo que en nuestro tiempo lo único fundamental era tener buena técnica. Ahora no es necesario una gran técnica. Teniendo una buena técnica y sabiendo utilizarla, ya ven la cantidad de partidos que tiene Zanetti en su espalda. ¿Okay? Pero físicamente y tácticamente rinde a los entrenadores sin ningún problema, cubriendo distintos puestos, físicamente haciendo siempre lo que debe hacer. Tácticamente el entrenador le dice hagan esto y él lo hace hasta el momento que le dan otra indicación distinta. Entonces en el tiempo nuestro nos encontramos con jugadores que por ahí a los 10 minutos estaban haciendo algo distinto de lo que el entrenador nos había dicho. Y eso indudablemente cambió en el fútbol moderno y hay gente que te dice no, yo a Ortega no lo quise nunca. Otros dicen yo no quise nunca a Riquelme. Y otros que lo adoran a Ortega y otros que adoran a Riquelme. Pero bueno, cada cual con su mentalidad. La unidad 1 habla de confección del diccionario. Todo esto, no anoten nada, todo esto lo van a tener acá. Yo se lo voy explicando y después ustedes se llevan esta fotocopia del kiosco al lado y lo vamos a ir siguiendo en estas 12 clases
La confección del diccionario para mí es muy importante porque se va a encontrar con que necesitan escribir sobre fútbol y el fútbol tiene un glosario especial, como lo tiene el glosario médico o el de ingenieros, el de arquitectos, el de abogados, y hay un glosario especial que uno utiliza en fútbol, que sabemos en fútbol todo lo que es un caño, sabemos todo en fútbol lo que es una gambeta, ese tipo de cosas, indudablemente para mí es un glosario específico que me interesa en base a los otros 3 trabajos que vamos a hacer, que este primer trabajo sobre el diccionario y el vocabulario y el glosario futbolístico sea algo que a ustedes los vaya a ir haciendo practicar en lo que los últimos trabajos vamos a hacer sobre técnica o táctica. Porque este trabajo va a ser, vamos a poner palabra, diccionario y frase. Acá, en esta página, la dividimos en 3 y vamos a poner, por ejemplo, pase. Todas palabras que sean relativas a lo que en fútbol generalmente se utiliza. Pase, vamos a encontrar el diccionario que dice pase, abono para utilizar en los medios de transporte. Pase es el que pide un cónsul o un embajador en el país en el cual va a actuar permiso para ser reconocido representante de su país. Ese es un pase que le da el gobierno donde él va a actuar. Todas estas cosas me las ponen en esto, lo que diga el diccionario de esa palabra. Y acá, por ejemplo, podemos poner una frase de un par de líneas. El pase de Alessandro a Saviola en el Mundial Juvenil 2001 fue fundamental para el gol que consiguió el centrodelantero. Les doy un ejemplo, pero siempre que la frase sea relativa a fútbol. ¿Okay? Y después así podemos poner caño, gol, pasto, hinchada, bandera, todas palabras que sean relativas al fútbol. Y acá en todas ponemos lo que me dice el diccionario y acá ponemos lo que como frase vamos a utilizar esa palabra. 10 palabras así agarran el diccionario y se dan cuenta de todas las acepciones distintas que tiene una palabra que estamos utilizando y cómo nosotros la vamos a utilizar en el fútbol. ¿Okay? Este trabajo para mí es fundamental de las otras cosas que vamos a hacer. Por eso entonces les voy a explicar. Donde dice documento de información inicial, ponemos, de acuerdo al programa de clases, les puse yo en esto para que ustedes tengan una idea. La unidad 1 tiene la intención de familiarizar a los alumnos en el uso del glosario futbolístico y cómo utilizarlo correctamente. Eso para mí es fundamental porque, como les digo, ustedes están educando al hincha de fútbol. Pero para educarlo necesitan que ese hincha de fútbol entienda lo que ustedes están escribiendo. Y entender lo que ustedes están escribiendo es bastante simple. No es lo difícil de otros idiomas como el polaco o el alemán, el sueco, que son muy difíciles. El español es muy rico y muy simple. Ustedes van a ver en España que no hablan de córner ni tiro de esquina. No hablan de arquero o de goalkeeper, dicen portero, porque es la portería lo que está cuidando. ¿Okay? Dicen saque de costado, dicen pena máxima, todo tipo de cosas que utilizan el idioma exactamente. Vamos a encontrarnos que
dice rugby, nosotros decimos rugby, ellos dicen rugby, porque en el diccionario está escrito rugby. Entonces, como la lengua española no tiene fonética, ellos pronuncian de acuerdo a cómo está escrito. Nosotros no tenemos fonética para nada. Y entonces vamos a encontrarnos que hay un montón de cosas importantes. Aquel que tenga interés en saber el glosario futbolístico en inglés, yo fui haciendo uno que está en la Asociación de Técnicos, pero creo que en la BBC ahora hay un glosario futbolístico en inglés, que íbamos adaptándolo a medida que estábamos enseñando. Por ejemplo, el playmaker es el volante que crea pases de gol, chip es el que pica la pelota para arriba del arquero, y todas palabras que fueron utilizadas para que el chico que estaba aprendiendo en una escuela se identificara con esas palabras, y eso es lo que me interesa a mí, con que ustedes se identifiquen con sus palabras aquel cuadro de intención que tenemos, que es el enseñarle a la gente. La unidad 2 es aclaratoria de cómo un jugador de fútbol se debe analizar. Ahí vamos a ver quién es un buen jugador, por puestos, qué es lo que hace un jugador en el juego colectivo, los habilidosos, qué es lo que debemos hacer con ellos para orientarlos. La 3, 4 y 5 se especificarán en la técnica futbolística según las funciones. Las 6, 7 y 8 detallarán lo referente a la táctica futbolística. La 9 explicará el trabajo del cuerpo de entrenadores y sus colaboradores. La 10, 11 y 12 se ocuparán de todos los detalles que componen la estrategia. Esta es otra cosa que me interesa. Técnica. Vamos a aclararlo desde este primer momento. Técnica es solamente cuando un jugador está en contacto con la pelota. Si no está en contacto con la pelota, no anoten nada porque está todo en los apuntes que les voy a dar. Cuando está en contacto con la pelota, podemos decir técnicamente, la paró bien, la acomodó bien, gambeteó, la pasó, la condujo, remató, cabeció, todos esos factores, gambetear, dejar pasar la pelota, amagar, quitar, todas esas cosas que se hacen con la pelota en posesión, es técnica. Todo lo que es táctica puede ser con o sin la pelota. ¿Okay? Esta fue una gran discusión con Perfumo, que decía que táctica es sin la pelota. Entonces yo pregunto, si yo tengo la pelota y está el compañero este solo ahí para hacer el gol y está este otro marcado, los dos pases que yo pueda hacer técnicamente son buenos, pero este tácticamente era el bueno y este tácticamente fue el equivocado. Se va mi compañero para el ataque yendo solo hacia el gol, en vez de tirarse de adelante se la tiró atrás. El pase le llegó, no puedo decir el pase fue mal, pero tácticamente fue equivocado. Todo este tipo de cosas significa de que táctica es con o sin pelota, técnica es solamente con pelota. Estrategia es lo que vamos a ver a partir del momento de cómo se forma un cuerpo de entrenadores, cómo es la concentración, cómo es la pretemporada, cómo es la charla técnica, cómo es el trabajo semanal. Todo eso es estrategia hasta el momento que comienza el partido. Ustedes ven en el diccionario, estrategia es todo lo que uno prepara para un evento. Es previo, ¿no? Hasta que el momento que empieza, eso es estrategia. Desde que comienza el partido en adelante es táctica. Lo que hicimos estratégicamente es para que en este momento que empieza el partido lo utilicemos tácticamente. ¿Qué vamos a hacer? Tácticamente lo que trabajamos y preparamos en la semana para poder lograr el mejor rendimiento. Esas son las cosas importantes
que yo quiero en este programa de poder pasarles a ustedes. Y entonces, ¿para qué vamos a utilizar este programa? Para hacer 4 trabajos. A mí me interesa que esos 4 trabajos les puedan servir a ustedes para el primer día que van a hacer una pasantía o su primer día de trabajo, y que lo que después muestren al jefe de deporte de quien sea y diga, este chico o esta chica me parece que tiene futuro. ¿Cómo lo hacemos eso? En base a estos 4 trabajos que yo quiero hacer y que no quiero que hagan un examen parcial de la mitad del cuatrimestre, porque ese se lo voy a tomar al final. ¿De qué va a ser el examen final? De los apuntes que yo le vaya pasando, que yo le vaya explicando por qué, cómo es la diferencia entre control y control orientado, cómo es la diferencia entre rematar bien o rematar mal. Ese tipo de cosas para mí es lo fundamental para que cuando llegue el momento de hacer ese examen ya tengamos 4 trabajos hechos. ¿Cómo va a ser la puntuación? Esos 4 trabajos yo se los voy a corregir, les voy a decir leyendo palabra por palabra qué es lo que me parece que está mal, en qué cosas tendrían que haber mejorado, y supongamos que les devuelvo el trabajo con una nota, ustedes se lo guardan, y el día que tienen que ir a un partido de fútbol, me acuerdo de aquel profesor que me dijo esto, y acá tengo este trabajo para el día de hoy. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer este tipo de cosas a ver si me ayuda para tener una buena presentación. En los trabajos prácticos, supongamos que sacan 10 en cada uno de los trabajos. Supongamos que sacan 7. 7 por 4, 28, dividido 4, les va a dar un 7. Van a estar haciendo el examen final y ese 7 de los 4 trabajos va a ser el 50% de la nota final para mí. Si sacaron un 7 ahí, tienen que sacar un 7 en el examen final. Si de los 4 trabajos sacaron 10, tendrán que sacar un 4. Pero eso indudablemente a mí me da la tranquilidad de que esos 4 trabajos es lo que más les va a servir. Entonces se van a quedar ustedes con los 4 trabajos corregidos, con los apuntes que yo les dé, ¿qué? Y el segundo trabajo, después de este, va a ser lo que me interesa que ustedes hagan antes de ir a una cancha de fútbol. Van a saber qué partido tienen que ver y entonces tienen que investigar los 2 clubes. ¿Cuáles son las cosas importantes para investigar y llegar bien preparado a la cancha? Cuerpo de entrenador. No le voy a preguntar al entrenador cosa de medicina porque me va a mandar al médico, diciendo la lesión se la tiene que explicar el médico. No le voy a preguntar cosas de preparación física al ayudante, no le voy a preguntar cosas de táctica al preparador físico. ¿Okay? Entonces, una página va a ser estudio del cuerpo de entrenador, para preguntar a quién debe ser y hacer preguntas inteligentes, porque cuando nosotros hagamos estrategia, yo les voy a explicar las funciones y cómo se organiza un cuerpo de entrenador. Entonces, en base a esas funciones, vamos a saber qué preguntar. Y si yo pregunto inteligentemente, me van a contestar inteligentemente. Si yo voy y le pregunto a Bianchi por qué no es el técnico de la selección, me va a decir, anda a preguntar a Grondona. Y va a seguir de largo. La próxima vez que yo quiera hacerle una pregunta, me va a decir, mire, estoy apurado y sigue de largo. Pero si le hago una pregunta inteligente, me va a contestar inteligentemente y va a decir, la persona sabe. Entonces se va a acordar de la cara de ustedes para la próxima vez. Eso con respecto al cuerpo de entrenador. Con respecto a los jugadores, a los dirigentes, me interesa que hagan también un estudio de la comisión directiva, porque entonces
no le voy a preguntar a un dirigente de otro deporte sobre qué es lo que está pasando con tal jugador que no está en la lista de oro. Esto me hace acordar cuando yo le recomendé a Sevilla comprar a Escota, voy a San Lorenzo y una mesa como de 30 dirigentes ahí, y yo le digo, esto es lo que Sevilla ofrece para el jugador, para ustedes y eso. Y había uno que decía, no, eso es muy poca plata, no sirve, no, tiene que ser el doble o el triple. Entonces ya me fastidió tanto que dije, ¿usted de qué comisión es? Yo soy de la comisión de bocha. Pero bueno, entonces directamente ni le contesto. Entonces ustedes, sabiendo quién es el presidente de la Comisión de Fútbol Profesional o quién es el que le puede contestar sobre cosas referentes al fútbol, si es el presidente, el vicepresidente, el secretario, el tesorero, ya van directamente a esa persona y no están perdiendo tiempo. Y están teniendo una respuesta importante. Y el tercer factor importante de investigación de clubes es el plantel. El plantel yo tengo que saber dónde nació el jugador, cuándo nació, qué peso, qué altura, dónde jugó, o si viene de las divisiones inferiores, en qué posición juega, qué número tiene, si es que tiene un número permanente todo el año. Entonces llego ahí y me encuentro en la puerta del vestuario con este papel que hay 18 jugadores. Y yo sé quién es cada uno de esos jugadores, porque lo investigué antes. Entonces después, el partido es malísimo, yo estoy relatándolo, o estoy escribiendo sobre el partido, o estoy comentando lo que les pasa a la televisión, y el partido es un desastre. Entonces tengo un montón de cosas informadas acá que me pueden servir para llenar esos espacios vacíos. Sí, tal jugador recién va a entrar seguramente en el segundo tiempo porque en la semana estuvo enfermo o tuvo un problema personal y no pudo entrenar 2 o 3 días, entonces lo dejaron para el banco. Todas esas cosas. Proviene de tal ciudad, en la misma ciudad que viene tal otro jugador. Todas cosas que me sirven para después poder rellenar este tipo de cosas. Ese segundo trabajo es muy importante para estar sin perder tiempo, yendo directamente. El tercer trabajo va a ser después de las 3 clases referentes a las acciones de los gestos técnicos. Cómo recepciona la pelota si no la rebota, cómo la acomoda cuando viene porque necesita ponerla para un lugar ya que tiene mucha gente enfrente, o necesita acomodarla para adelante para poder rematar, o necesita tirarla de costado para que el delantero que viene a taparle el rechazo no le trabe la pelota. Todas esas cosas más conducción, pase, remate, cabeceo, engaño, que significa gambeta y amague, quite de la pelota, que quitando la pelota podemos hacer todas las otras acciones técnicas cuando estamos en posesión. Todo eso van a ser varias clases y después de eso vamos a hacer el tercer trabajo. Ese tercer trabajo es exclusivamente sobre la parte técnica. Ustedes van a ver de que un jugador seguramente no tiene la pelota, no llega a tenerla 3 minutos en cada partido. Cada vez que patea es una décima de segundo, cada vez que la toca es una décima de segundo. Si tuviera cada uno de los jugadores 3 minutos de contacto con la pelota, 22 jugadores serían 66 minutos. No hay ningún partido que hay 66 minutos de movimiento de la pelota. A lo sumo 30, 31, 32 minutos cada tiempo. Entonces los jugadores no pueden estar en contacto con la pelota más de 3 minutos. Y me interesa que en ese tercer trabajo solamente vean eso. Lo voy a repetir antes de hacer ese trabajo porque siempre hay mucha gente que dice sí, y te pone, se mandó fenomenalmente sobre los costados para recibir la pelota. Eso es movimiento táctico.
quiero saber solamente cómo paraba la pelota, cómo la pasaba, cómo la conducía, cómo gambeteaba, cómo cabeceaba, cómo hacía todas las acciones cuando él estaba en contacto, porque para mí lo más importante es eso. Técnica me cuesta 1 o 2 años para enseñarle a un jugador y mejorar la técnica. Y pasó 1000 veces en esos países donde recién empezaban a jugar al fútbol. 1 o 2 años para enseñarle la buena técnica. La preparación física en un mes lo poníamos fenómeno. El conocimiento de cómo debes moverte, de acuerdo a dónde está la pelota, dónde están los compañeros, dónde están los contrarios, se enseña en un mes. Ese movimiento táctico. Pero la técnica es la más difícil de todo. Entonces, vamos a hacer ese trabajo exclusivamente sobre técnica. Y después que terminemos las 3 sobre táctica futbolística, que va a ser táctica de defensa, táctica de ataque, todos los factores que influyen en eso, vamos a hacer el trabajo de táctica. Pero el trabajo de táctica incluye táctica y técnica. ¿Okay? Entonces, ese último trabajo va a ser como el que ustedes presentarán para mostrar lo que vieron en el partido al jefe del deporte y le dirán, yo lo califiqué con tanto a tal jugador por esto, porque tácticamente, técnicamente, físicamente, psicológicamente, todas esas cosas que se ponen con respecto a un jugador van a estar en el último. El tercero solamente contacto con la pelota. Esos 4 trabajos ustedes se los quedan. Los apuntes que yo les voy dando, ustedes se los quedan. Y después vemos en el examen final si la cosa sirve o no sirve. Estos trabajos se ordenarán los días siguientes a las unidades 1, 3, 5 y 8 para entregar a la clase siguiente. Estos trabajos son importantes para una posible pasantía. El examen final será el 8 de noviembre. Es escrito sobre los apuntes aportados durante la cursada. Yo no quiero darles una fotocopia y que ustedes tengan todo eso. Yo quiero ir explicándole y que ustedes recuerden y lo tengan escrito todas las cosas que les interesa que sepan sobre esto de posiblemente hacer una calificación de los jugadores o una síntesis de lo que vieron en el partido. Eso es lo que me interesa. Y ese examen final será escrito, pero el 15 de noviembre serán devueltos y se analizarán con los alumnos. También ese día será la inscripción de las notas finales en sus libretas. El primer examen de recuperación será para los alumnos que obtengan menos de 7 en la nota final. Es el 22 de noviembre y un segundo recuperatorio será el viernes siguiente, los viernes siguientes. Los exámenes recuperatorios son orales sobre los apuntes de la cursada. Hay gente que por ahí hizo los 4 trabajos muy bien, sacó 10 de promedio, pero no puede venir para el día del examen final. Entonces, no le va a dar para tener un 7 como examen final y pueden dar en el recuperatorio orales adelante mío en base a lo que tienen de esos apuntes de la cruzada. Este tipo de cosas está bien explicado en cada una de estas páginas de un lado y del otro, y a partir de las 4 de la tarde lo voy a llevar también a la biblioteca para que tengan uno archivado ahí. Ahora, díganme quién vinieron más tarde. Rodríguez. Fernando. Rodríguez Fernández. Rodríguez Ariel. Rodríguez Ariel. ¿Quién más? Lana puede. ¿Cómo? Lana. Profe, al lado de esa fotocopia, al lado de esa fotocopia.
No pude dejar en la biblioteca arriba porque ahora está cerrada hasta la... No, decía porque está... Pero dice hoy la reunión, solo pido con el Cuidado, ¿quién es el buen jugador? ¿Qué? Y si están hablando no me oye. ¿Quién es un buen jugador? Apunta. ¿Qué hace el papel y lápiz? ¿Qué me está mirando? Para ser un buen futbolista, y poder competir con éxito, debe tener buena técnica, excelente preparación física, y un cabal conocimiento de la táctica. Les explico, si me oyen les explico. Hay un buen conocimiento a lo mejor de aquel entrenador o gente de fútbol que tiene muy buena experiencia y enseguida se van a dar cuenta de cuál es la condición física de un jugador, de cuál es su conocimiento de la táctica, pero todo el mundo, hasta aquel que no es un profesional del fútbol, se da cuenta cuando ven a un chico diciendo qué buena técnica que tiene, mirá lo que hace. Y como les dije, de esos he visto miles en los potreros del mundo. La cuestión es ver si tiene la mentalidad para después poder lograr aquello que es tan difícil a esa edad, del sacrificio, de la preparación física, del conocimiento de la táctica, de ir mejorando permanentemente su técnica, mejorando su preparación física, mejorando ese conocimiento de la táctica. Y la carrera es corta del fútbol, no es el abogado o el médico que pueden trabajar hasta los 65 años. Entonces, hay gente que está preparada psicológicamente para eso, aunque no tenga una técnica excepcional. Ese tipo de cosas es logrado con la experiencia, y la experiencia no se inyecta así como una medicina. Es cuestión de años y años, pero lo que yo estoy tratando con estas 12 clases es de que ustedes traten de ver mejor qué es lo que pasa en el fútbol y ver mejor un partido, y ver mejor cómo calificar a un jugador. Y entonces creo que esta explicación simple de quién es un buen jugador requiere esas tres cosas fundamentales: técnica, táctica y realmente la preparación física, que ha cambiado tanto en todo este tiempo, ¿no? Todo eso cambió muchísimo y llevó a tener que darle prioridad a los jugadores que tienen técnica en velocidad. Y el que no tiene técnica en velocidad no puede jugar en el fútbol moderno. Para jugar como han jugado gente que tiene muchos admiradores de su estilo, como Riquelme, Ortega, pero
La gente que juega cientos de partidos es la gente como Sané, la gente como Batistuta, o Simeone, o Sensini, ese tipo de gente que indudablemente está mentalizado para poder rendir en el juego colectivo. Entonces vamos a analizar por puestos y en colectivo cuál es la importancia de un buen jugador. Entonces pongan punto y aparte. ¿Qué hace por puestos? Dos puntos. Precisión de un delantero para rematar con pie o cabeza. Coma. Capacidad de un mediocampista para recuperar, coma, dominar, coma, gambetear, coma, conducir, y sobre todo pasar la pelota bien. Y sobre todo pasar la pelota bien en condiciones de presión, y a alta velocidad. Coma. Capacidad de un defensor en quitar legalmente y pasar con precisión y seguridad al compañero mejor ubicado. Al compañero mejor ubicado. Y la técnica de un arquero para cuidar su arco con ubicación, con agilidad, y salir hacia el compañero mejor posicionado para iniciar el ataque lo más rápido posible. Es lo que estamos haciendo, especialmente arqueros y defensores. Especialmente arqueros y defensores. En cuanto se quita la pelota legalmente, porque si no es legal, el contrario sigue en posesión de la pelota. En cuanto quito la pelota legalmente, salgo jugando lo más rápido posible, con la mayor precisión, a la mayor velocidad
hacia el compañero mejor ubicado. Eso lo aprendimos en el tiempo nuestro en Europa porque íbamos a jugar allá y necesitábamos carretear a uno, a los 2 minutos, a los 2 segundos estaba adelante y lo teníamos que carretear otra vez y necesitamos 20 pases para llegar al arco contrario y ellos en 2 pases estaban en el arco nuestro. Entonces esto es quitar la pelota y salir jugando rápidamente con precisión al compañero mejor ubicado, sea arquero, sea defensores, y eso crea la posibilidad de un contraataque con muchas chances de éxito. ¿Okay? Ese tipo de cosas es lo que me interesa aplicar a este asunto de quién es un buen jugador por puesto. Ahora, punto y aparte, ¿quién es en el juego colectivo? 2 puntos. ¿Cómo dijo? ¿Quién es o qué hace en el juego colectivo? Estamos hablando del buen jugador, ¿no? Recuerden siempre que las acciones en posesión son técnicas y sin posesión o con posesión pueden ser tácticas también. 2 puntos. Posiciones, actitudes, gestos técnicos, movimientos tácticos, o hechos que tienen lugar durante el juego. Se realizan para conseguir el objetivo determinado y así lo debe entender un buen jugador. ¿Okay? Porque después de la próxima clase vamos a estar viendo los habilidosos, cómo deben ser orientados por los entrenadores para que influyan en esto del juego colectivo. Pero indudablemente lo más importante de quién es un buen jugador, lo importante para saber quién es un buen jugador, lo podemos... Siento ahí... ¿Qué rumores son? ¿Qué pasa? ¿Se han perdido? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo importante de esto es que el jugador debe ser talentoso, de haber nacido con talento para ser un gran jugador. Y lo que dice el diccionario con respecto a la palabra talento, me interesaría que lo escriban y lo vamos a analizar y aplicar la palabra talento a un jugador de fútbol. ¿Qué es talento? Entonces, vamos, le dije que subrayen qué hace por puestos, qué hace en el juego colectivo. ¿No lo subrayaron? Subrayenlo para recordar después esta diferencia que hay entre qué hace un buen jugador por puestos y qué hace un buen jugador en el juego colectivo. Ahora subrayen qué es talento. 2 puntos. Voy a decir lo que dice el diccionario y vamos a ver si lo podemos aplicar a un jugador de fútbol. Dice conjunto de dones naturales, o sobrenaturales
con que se enriquece a los hombres. Punto y seguido. Ingenio, coma, capacidad, coma, prudencia, coma, etcétera, coma, son dotes que resplandecen ¿dónde te perdiste? ¿Dónde te perdiste? Enriquece a los hombres. ¿Cómo? Enriquece a los hombres. Son dotes que Ingenio, se enriquece a los hombres. Punto. Ingenio, coma, capacidad, coma, prudencia, coma, etcétera, coma. Son dotes que resplandecen en una persona con talento. Punto y seguido. Capacidad de entender. Punto. A ver, analicemos esto. Primeramente, noten ustedes en esto que escribieron la importancia del conocimiento del diccionario. Ven que arriba dice conjunto de dones naturales y abajo dice son dotes que resplandecen. Dones y dotes es exactamente lo mismo, ¿no? Sí. Por eso entonces les estoy diciendo yo que a veces cuando uno escribe dos frases, dos líneas en una frase, arriba pone una palabra y abajo pone la otra palabra también. Hay muchas palabras que tienen sinónimos. Entonces estamos diciendo lo mismo sin estar repitiendo la misma palabra. Y ahí acá lo está mostrando el diccionario. Dice dones y abajo dice dotes. Bueno, ¿qué es talento? Es un conjunto de dones naturales o sobrenaturales con que se enriquece a los hombres. Hay jugadores que nacen con condiciones naturales y otros que nacen con condiciones sobrenaturales. Esa es la diferencia de la gente con talento. Algunos tienen la suerte de nacer con muchas más condiciones que otros. Pero después dice ingenio. Para un jugador de fútbol el ingenio es importante. Es qué es lo que debo hacer, imaginación, capacidad también es importante porque puede ser capacidad de buena técnica, de buen conocimiento de la táctica, puede ser capacidad física, puede ser capacidad psicológica. Dice prudencia también. ¿Cómo aplicamos prudencia en fútbol? Para marcar, puede ser. Para marcar legalmente. Sí, también le puedo meter una piña a un contrario y dejo al equipo por uno menos. Entonces, indudablemente, tengo que ser prudente. Si no soy prudente en un juego colectivo, estoy perjudicando a todos los demás. ¿Okay? Si no soy prudente en tenis o en boxeo, me la como solo. Pero la prudencia es muy importante en fútbol porque estoy perjudicando o beneficiando a un equipo contrario. Después dice, son dotes que resplandecen en una persona con talento. Y abajo dice, capacidad de entender. ¿Cómo lo aplicamos esto? Yo recuerdo muchos compañeros míos que estaban, como algunos por ahí, cuando hablaba el entrenador, o cuando le hablo yo ahora, están hablando entre ellos y entonces no saben lo que estoy diciendo. Y algunos otros que estaban pensando ya mientras el entrenador nos daba las instrucciones, qué voy a hacer esta noche, con cuál de las chicas voy a salir. Total mañana tengo el día libre. Entonces, ¿saben lo que hacíamos en Europa con eso? El lunes no tenía libre. El lunes le dábamos más leña todavía después del partido del domingo, entonces sabían, no, mejor que esta noche no salga, porque mañana no le. Y después le damos el miércoles el día libre. Ese tipo de cosas indudablemente sirven. Y la capacidad de entender es importante porque
había algunos que no tenían mentalidad y a los 10 minutos se olvidaban de lo que le había dicho el entrenador. Le decía, venía a recibir la pelota y después encararlo que vos te llevas adelante a cualquiera, no, y se quedaban parados. Y al quedarse parado, indudablemente al contrario lo anticipaba y le sacaba la pelota. Entonces no entendían porque no les daba la cabeza para eso. Y lo que es importante es que entiendan, estamos hablando del ejemplo de Zanetti. Si un entrenador le dice a Zanetti, hace eso, lo va a hacer 1000 veces, hasta que le digan que vaya a hacer otro tipo de cosas, y no se va a olvidar. Entonces la capacidad para entender de un jugador de fútbol es fundamental. Y si no llegan a darse cuenta de eso, entonces en el fútbol moderno perdieron. Entonces nos vemos en la próxima clase, vamos a hablar de los jugadores habilidosos. El primer trabajo práctico se entrega en la clase que viene. Acá me están preguntando una cosa que yo creo que ya lo dije, es después de la clase 1, que es esta, tenemos que hacer el trabajo del vocabulario. ¿Qué? ¿Para la próxima clase? Sí, señor. Para la próxima mientras yo pueda leerlo, 10 palabras que yo pueda entenderlo si no lo hacen en la computadora. ¿Okay? Si no lo puedo leer, estamos en trabajo.